¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la B del judaísmo. Con seguridad, ¿alguna vez te preguntaste para qué fuimos creados? ¿Cuál es el significado de nuestra existencia? Bueno, en esto consiste la B del judaísmo. Según el judaísmo, fuimos creados para tener placer. Sí, para tener placer. Dios es el creador de cada uno de los átomos que componen los cientos de miles de millones de galaxias que forman el universo. Y lo hizo todo por nosotros. Pero, ¿qué podemos hacer para retribuirle? Seguramente escuchaste que tienes que servir a Dios. Pero, ¿cómo podemos servirle? ¿Le servimos los cereales con leche? ¿Un sándwich? Él no necesita nada que nosotros podamos ofrecerle. Servir a Dios significa vivir una vida que nos traiga el máximo placer. Los primeros seres humanos, Adán y Jabá, fueron creados y puestos en el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? El máximo placer. El jardín del Edén. De hecho, Gan Eden significa literalmente jardín del placer. Dios creó al ser humano simplemente para darle placer. Por eso creó este mundo y para eso nos dio la Torá, para enseñarnos cómo usar este mundo y obtener el máximo placer. Ese es el propósito de la vida y del mundo según la visión del judaísmo. Pero anteriormente aprendimos a no aceptar las cosas superficialmente, sino a pensar por nosotros mismos y analizar la evidencia. Así que vamos a comenzar. Y ahora, por supuesto, es el momento de invitarte a seguir mi página y a que te suscribas a mi canal. Para determinar el propósito de alguna cosa, debes mirar la manera en que fue construida. Por ejemplo, ¿sabes para qué fue hecho el bolígrafo? Sin duda, para escribir. Si alguien te dijera que es un escarbadientes, entonces le dirías, eso es ridículo. Si fuese un escarbadientes, su punta sería más fina y no tendría tinta en su interior. Si alguien te dijera, es un teléfono, entonces le dirías, ¿ah, sí? ¿Por dónde marco el número? Con un poco de esfuerzo, puedes identificar para qué fue diseñado. Tú sabes que un bolígrafo es para escribir, porque todas sus partes indican que ese es su propósito y eso es lo que hace mejor. Si analizas las conductas de las personas, te darás cuenta de que fueron creadas para buscar placer. ¿Pero cómo sabes esto? Porque en toda decisión que tomamos, el criterio final es ¿me dará placer o no? Ya sea lo que cenaremos en la cena, lo que haremos en el tiempo libre, con quién nos vamos a casar o qué carrera elegiremos. Por sobre todo, si algo promete placer, haremos todo lo posible para obtenerlo. Aun cuando hacemos algo altruista, lo hacemos porque nos da placer. Para eso fuimos creados, para eso fuimos programados. Esto es la B del judaísmo. Dios nos creó para que tengamos placer. Hasta la próxima.